Saludos. Titulamos este vídeo Conocimiento, empoderamiento máximo, correspondencias orgánico-cósmicas número 4, Cosmos Tierra Toroide número 98. Hacemos este vídeo a fecha de 19 de abril del año 2021 en situación macabra, fomentada por esta oscuridad mediante el miedo, y comprobamos que las personas a las que se les ha estado ninguneando su parte más importante, que es la parte mental y etérica, sobre todo etérica, pues entonces apegadas a su cuerpo físico, pues el miedo por no poder desarrollar su cuerpo físico, incluso perderlo, pues le hace al ser humano desempoderarse. Y nosotros con este vídeo queremos empoderarlo porque decimos y vamos a intentar nosotros hacerlo comprensible de que el ser humano es la creación máxima de la fuente y que es superior a todo lo creado, es superior a los astros y por supuesto a la infradimensión, porque la infradimensión realmente combate a la fuente y combate al creador. Entonces nosotros estamos compartiendo pues la correspondencia de la fisiología con la cosmología. Vamos a desarrollar este vídeo en 3 partes. Y nuestro objetivo es, sobre todo que la persona, mediante una sencilla, porque todo es fácil realmente, el creador pues siempre actúa de la forma más sencilla, pero hay que saber también ver lo esencial. Entonces, que el ser humano compruebe que mediante unos sencillos silogismos o incluso parecido a una regla de 3, pues llegue a tener convicción del lugar que ocupa aquí, como podemos decir así, la creación máxima de la fuente. Entonces desarrollamos este vídeo en unos 3 puntos. Primero, el aspecto temporal, tenemos que recordarlo, del cosmos. Para ver, nosotros una y otra vez vamos siempre a los mismos modelos, para ver lo esencial de, podemos decir así, del movimiento, porque el creador, mediante circuitos o movimientos, como hemos dicho, por ejemplo, los 6 pasos de la flor de la vida, pues va creando esta realidad. Y esos pasos son realmente ciclos o circuitos. Y entonces nosotros tenemos que partir de recordar pues este inicio de que este primer paso creativo es crear la dualidad de 2 vórtices que se oponen, y eso es, lo hemos desarrollado en otros vídeos, el secreto secretorum, el que nos dio a nosotros una máxima comprensión. Entonces lo recordamos y vemos como este mismo esquema de movimientos opuestos y complementarios pues se proyectan después en toda la realidad, y en el punto segundo presentamos el corazón como un fractal de este eje central en el cual se da también pues estos movimientos opuestos, para que vean que todo es coherente y son unos mismos principios y esquemas. Y un punto tercero, que es el más importante para nosotros porque creemos que puede empoderar a muchas personas, es ver que nuestra temporalidad cíclica, es decir, nuestros ciclos vitales, que vamos a hacer una relación sintética, pues nos muestran de modo para nosotros inequívocos que somos lo más próximo a la fuente, y por tanto estamos, podemos decir así, estamos en nuestro interior, pues realmente, y esto va a sorprender, en nuestro interior estamos sosteniendo el cosmos. Esto sabemos que puede parecer un voluntarismo, pero si llegan a comprender realmente los ciclos y cómo se van proyectando desde un exterior hacia un interior, pues podrán tener la convicción que tenemos nosotros de que realmente ese sol, esas estrellas, pues son no solo secundarias al ser humano, sino incluso sostenidas por el ser humano. Y decimos ser humano, pero el interior del ser humano, porque en el interior del ser humano es donde está realmente la fuente actuando. Entonces,
Este punto primero, pues recordar que la creación, como vemos aquí desde un principio, que una fuente quiere manifestar su creación, es decir, su máxima creación, que somos nosotros, pues lo hace mediante separando de sí misma, es decir, es como una herida que se hace a sí misma realmente, simplemente por amor. Nosotros no podemos interpretarlo de otra forma, creando esta polaridad. Esta polaridad pues son movimientos polares a partir de un centro, y todo esto se manifiesta en toda esta realidad, como por ejemplo ya en el cigoto. En el cigoto empieza a separarse en dos puntos y a partir de ahí se va creando el ser humano, y esto mismo es en el cosmos Tierra, toroide, que son también en su esencia más elemental pues dos esferoides, el suelo que pisamos y el cielo que vemos, y los dos en movimientos opuestos, es decir, estos dos mismos vórtices. Y lo mismo en la vesica Piscis, que hemos visto en un vídeo reciente, en que aquí está uno de los vórtices, un círculo, y otro el complementario, podemos decir el masculino y el femenino, pero en el centro pues está el tercer factor trinitario, que es el que los crea realmente. Entonces nosotros decimos que la creación y su mantenimiento, el mantenimiento de esta creación, se realiza mediante esta dualidad y esta triunidad, que son movimientos opuestos y complementarios, y que se proyectan en todos los niveles de existencia. Y entonces ahora ya pasando del cosmos, pasando ya al fractal del ser humano, del corazón, porque vamos a ir al centro del corazón, evidentemente, porque es el centro del ser humano, y no solo del ser humano, sino de esta creación física, porque ahí en ese centro es donde está latiendo la fuente realmente y creando toda esta realidad. Entonces, tenemos que ver que la persona no sabemos valorar nuestro propio cuerpo. Es un auténtico milagro, podemos decir, insuperable por ningún tipo de tecnología, y precisamente ahora, mediante tecnología, pues nos quieren hacer implantes de todo tipo, precisamente para vampirizarnos y reducirnos la máxima creación. Fíjense que este corazón durante una hora proyecta 4.800 latidos, y durante un día 115.200 latidos realmente. Entonces esto es sorprendente, porque ahora irán viendo cómo existen válvulas en ese interior, válvulas que se abren y se cierran. Y entonces ¿cómo puede ese corazón realmente que no se le desgasten rápidamente esas válvulas con ese movimiento? Pues sencillamente porque ahí está, dijésemos así, la parte eléctrica, podemos decirle eléctrica o muchísimo más sutil, del creador, favoreciendo esas válvulas durante toda una vida. Entonces, para ver, dijésemos así, la coherencia y centrar el tema y no dejarnos, porque la fuente siempre nos dispersa, nos habla de vibraciones por un lado, por otro de pulsaciones, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo vamos a centrar en un mismo modelo en relación con el ser humano, porque la vibración, la definición más sencilla de la vibración es que es un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio, es decir, un movimiento repetitivo. Entonces, ¿qué sería? Entonces, identificando la pulsación con la vibración, el sol, por todo lo que es repetitivo, por ejemplo, el sol con su repetición de días y noches, una y otra vez, pues eso realmente pues es una vibración o una pulsación. Nosotros la vamos a identificar aquí. El ser humano con sus pulsaciones, cuando se toma el pulso continuamente, pues ese es un movimiento repetitivo. Pues entonces a eso le podemos decir vibraciones o pulsaciones. Entonces, también tenemos que tratar en relación con la nueva era, que haciendo una mezcla de planos, el plano del sonido y el plano, por ejemplo, eléctrico, podemos decir, o electromagnético, pues nos habla de que tenemos que aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Pero nosotros decimos la auténtica frecuencia del ser humano, y más evidente, pues son las pulsaciones. Y entonces no se trata de aumentar, porque en el ser humano se trata simplemente de vivir de la manera más equilibrada. En el ser humano, por ejemplo, si entra en estrés o realiza grandes ejercicios físicos, pues entonces aumenta su frecuencia de latidos, es decir, su auténtica frecuencia vibratoria, y eso no es positivo.
Por tanto, lo positivo pues sería guardar ese equilibrio. Esto en relación con las engañifas que nos dicen de aumentar frecuencias y de siempre tener que estar haciendo cosas. Lo único que tenemos que estar haciendo es protegiendo nuestro interior y equilibrándonos. Eso es lo único que tiene que hacer el ser humano, y de manera automática pues progresa, porque está diseñado así por la fuente para que progrese, y en un máximo progreso pues incluso que se una con él o que pase a una capacidad humana mucho más superior. Entonces, como vamos a centrarnos en el corazón y en los circuitos, vamos a ir viendo ya un circuito muy claro y muy evidente, que es el circuito sanguíneo de la sangre, y lo vamos a ir comparando con lo que nosotros venimos difundiendo hace mucho tiempo en relación con el cosmos, para que vean que es totalmente coherente. Aquí tenemos una definiciones oficiales de lo que es el circuito sanguíneo. Nos dicen, por una parte, que es doble, porque nos dicen que existen dos circuitos. Aquí lo estamos viendo, el circuito arterial, de la sangre oxigenada, y el circuito venoso, circuito pulmonar o circuito sistémico, que también se nos dicen. Entonces, de tal manera que la sangre, cuando realiza este circuito, que vamos a ver el tiempo en que lo realiza, pues pasa 2 veces por este corazón. Entonces, fíjense que siempre que es dual o que es doble. Y entonces esto, en relación con lo que nosotros venimos compartiendo de este modelo Tierra-Toroide, pues sencillamente sería la aplicación de lo que nosotros hemos dicho desde un principio, que es la dualidad polar, que toda manifestación aquí tiene que ser dual. Pues mírenlo, aquí está reflejado en el circuito sanguíneo. Otra de las características, nos dicen que la circulación es completa, y es completa la circulación sanguínea porque la sangre nunca se mezcla, la sangre arterial con la sangre venosa, es decir, la que está rica en oxígeno nunca se mezcla con la sangre que es pobre en oxígeno, y eso significa que es completa. Y entonces, ¿eso qué relación tendrá con nuestro modelo? Pues tendrá la correspondencia inicial, que decimos que a partir de un centro que también crea un muro de separación, pues se producen los dos vórtices, y los dos vórtices realmente nunca llegan a fundirse, y eso lo llevamos exponiendo hace mucho tiempo. Ese muro de separación sería equivalente pues en los imanes al muro de Bloch, y ya hemos expuesto en otros vídeos que precisamente la perpendicularidad es la que te indican cómo los vórtices se orientan con respecto a este muro, porque los separa. Pues por tanto, esto es lo mismo que nos están diciendo, que no se mezcla una parte con la otra. Evidentemente, esto es coherente. Y también nos dicen que es cerrada, nos dicen que la circulación sanguínea es cerrada. ¿Y por qué será cerrada? Pues porque viaja por vasos sanguíneos sin salir de uno de ellos, y la sustancia allí de esa manera pues se lleva a todos los tejidos, es decir, es cerrada. ¿Y esto qué relación tiene con nuestro modelo? Pues exactamente, que nosotros hemos dicho siempre que nuestro modelo es un sistema cerrado que establece niveles y establece dimensiones que no se pueden superar, para que vean la coherencia de la fisiología humana con la fisiología, con la cosmología del sistema cósmico que estamos compartiendo. Entonces, en relación con este fractal del corazón que vamos a ir desarrollando, y en este punto que vamos a recordar, pues que está todo sustentado por pulsaciones de movimientos opuestos. Entonces, el esquema básico, recordemos que son dos vórtices de giros opuestos que son creados o separados, porque creación y separación es lo mismo, por un eje central. Entonces, la percepción de estos dos vórtices o de este movimiento, pues sería la sucesión y sería la simultaneidad. ¿Qué sería la sucesión? Que es lo normal que una persona de un modo más sencillo pues percibe. Pues la sucesión cósmica sería que vemos el Sol salir por el este todos los días, subir al máximo y ponerse por el oeste. Eso es la sucesión, es decir, en ese movimiento nosotros no vemos, por ejemplo, lo que estamos diciendo de dos movimientos opuestos, solamente estamos viendo este movimiento realmente, que es el movimiento de la ruta solar. ¿Y qué sería esa sucesión en relación con la fisiología? Pues simplemente tomándote el pulso y ves tú en un solo sentido que se van pulsando, una pulsación siguiente, hasta unas 60 o 75 por minuto, y eso es una sucesión. Tú ahí no percibes realmente los dos polos opuestos que
que son dos movimientos opuestos, dos vórtices opuestos. Eso es la sucesión. Y en cambio, la simultaneidad, en la simultaneidad, pues es cuando realmente llegamos a entender ya no por una percepción directa, sino indirecta, pues realmente los dos movimientos opuestos. Entonces, por ejemplo, en el ciclo de la ruta solar, ¿dónde estaría ahí pues los dos movimientos opuestos? Pues simplemente que en su creación, como hemos visto, hasta que se llega al cierre mediante una corteza y por la parte interior, evidentemente, pues son dos semiesferoides que están separados, pero que finalmente se funden en uno. Y entonces, mientras que en uno, por ejemplo, es de día, en uno de los hemisferios, pues en el otro hemisferio es de noche. Realmente, es decir, mientras que el Sol se eleva en un hemisferio, simultáneamente, pues en el otro hemisferio se está, en vez de elevándose, pues se está bajando, se está haciendo de día en uno y en otro se está haciendo de noche. Es decir, un movimiento simultáneo. Aquí está el movimiento opuesto. Fíjense que el día es distinto a la noche y simultáneo. Y eso mismo, dicho de otra manera, pues es lo que se proyecta en los dos, en el esquema más simple de los dos hemisferios, el azul como cóncavo y el rojo convexo, que es el cielo. Entonces, mientras que va girando en sentido de estrógiro el cielo, pues el nuestro va girando en sentido opuesto, pero esto no lo percibimos de modo directo, evidentemente, porque esto es más difícil de percibir, pero mediante lo que estamos diciendo y viendo todos los modelos indirectos, pues llegamos a esta convicción. Exactamente, esto en el sistema cósmico. Y en el sistema fisiológico, ¿dónde estarían los dos movimientos opuestos? Pues en el sistema fisiológico, primeramente, una primera aproximación es simplemente ver que el corazón pues produce una sístole o dilatación y una contracción, una diástole, que es la dilatación, y una contracción, que es la sístole. Entonces sería sístole, diástole, contracción, dilatación. Pero en su interior, es donde se comprueba realmente qué es lo que la está motivando, pues los dos movimientos opuestos, porque en su interior, como veremos aquí, mientras que están las dos partes, cuatro partes, pero dos fundamentales, que son la parte de las aurículas y la parte de los ventrículos, pues entonces en este movimiento realmente pues lo que lo está produciendo es el movimiento opuesto simultáneo, porque mientras que las aurículas se está produciendo la dilatación o diástole, paralelamente y simultáneamente en los ventrículos se está produciendo la contracción. Es decir, dilatación simultánea con contracción al mismo tiempo. Por tanto, estos son los dos movimientos opuestos, que realmente, pues si lo tomas solamente después el corazón, pues solamente ves la sucesión, pero la sucesión está fundamentada por los movimientos opuestos que se producen en el corazón, evidentemente, para que vayan viendo y comprendiendo pues esta realidad, como todo este modelo estamos destacando que en su base pues son los dos movimientos opuestos simultáneos, que le hemos dicho el secreto secretorum. También tenemos que decir que en el mismo movimiento que nosotros percibimos el Sol, pues como nosotros estamos formando parte, estamos apoyados en el suelo, y pues solamente vemos el movimiento del Sol, porque nosotros estamos formando parte, y entonces por eso nosotros no percibimos que también nos estamos moviendo, evidentemente. Entonces eso en relación con los dos movimientos opuestos, para dejarlo claro. Y ahora esto más importante aún es lo que nosotros queremos llevar a la comprensión de la creación. Son distintos ciclos, son distintos circuitos, y que los más próximos a la fuente son los circuitos más cortos y más rápidos. Entonces nosotros vamos a hacer un avance hacia el interior de los ciclos y de los circuitos, como estamos viendo aquí, un avance hacia el interior. Entonces decimos que los ciclos y circuitos, si avanzamos cada vez hacia el interior, pues cada vez son más cortos, hasta llegar
a lo que se puede denominar una instantaneidad o una atemporalidad, es decir, son tan rápidos y tan cortos que ahí se escapa prácticamente del tiempo, y ese sería, pues decimos así, pues el lugar de la fuente realmente, donde para ella todo es instantáneo debido a su extensión y a su velocidad de ciclo. Y también en este avanzando hacia el interior, pues las pulsaciones o las vibraciones cada vez son más rápidas. Y entonces nos van llevando ¿a dónde? Pues a un estado más sutil y más poderoso que crea y mueve lo más denso, lo de mayor materialidad, lo más lento, es decir, lo que está más en el exterior. El interior es lo que mueve a lo que está en el exterior y lo más sutil es lo que mueve a lo más denso. Eso ya venimos diciéndolo hace tiempo, pero ahora lo vamos a ir concretando en circuitos. Entonces, ¿cuáles serían estos circuitos que nosotros vamos a tratar? Aparte de que hay otros muchos más, pues desde el exterior hacia el interior, es decir, desde lo más alejado hacia la fuente, pues tendremos el circuito más vivencial nuestro, pues es el que nos da el día y la noche, que es el circuito solar. ¿Y cuánto dura este circuito? Pues 24 horas, evidentemente. Después viene el nuestro ya personal, el circuito sanguíneo. ¿Cuánto tarda el corazón en bombear toda la sangre del cuerpo, que vienen a ser unos 5 o 6 litros? Pues tarda 1 minuto. Es decir, 60 segundos. En 60 segundos pues realiza su circuito, la corriente sanguínea. El circuito sanguíneo se realiza en 60 segundos. Fíjense la diferencia que hay de 24 horas a 60 segundos. Mucho más rápido y más corto. Después viene el circuito cardíaco. Y el circuito cardíaco pues es menos de 1 segundo, que es el latido del corazón. Es 0,8 segundos entre la sístole y de la diástole. Y después vienen otros aún más rápidos, que no lo vamos a tratar aquí, pero lo decimos, lo nombramos para que vean que se va realizando incluso más rapidez, como son los ruidos cardíacos. Primer ruido 0,14 segundos y segundo ruido 0,11 segundos, y después hay otro todavía más, que incluso es imperceptible la mayoría de las veces, que se le dice el circuito de desdoblamiento de ruidos cardíacos. Estos últimos realmente son circuitos que ya ni siquiera son físicos, son como si dijésemos eléctricos, es decir, ahí está la electricidad de la fuente produciendo nuestro cuerpo físico y produciendo a partir de él pues los circuitos que son más lentos y que están más en el exterior. Entonces, ¿qué nos implica esto? ¿Qué implica lo que estamos diciendo? Pues implica que los circuitos más exteriores del ser humano son más largos, más lentos y están más alejados de la fuente, como el circuito de 24 horas que acabamos de nombrar. ¿Qué implica también? Que los circuitos más interiores pues son más cortos, más rápidos y están más próximos a la fuente, y por tanto ahí son más poderosos realmente. Y entonces lo recordamos sencillamente, por eso nos hemos dicho que el toroide formativo del Sol y Luna es el que da lugar a las 24 horas y la sucesión de la noche y el día, 24 horas. Después el sanguíneo, 1 minuto en recorrer la sangre, todo este circuito, y pasa 2 veces por el corazón, 60 segundos. Después la sístole y la diástole. Entonces, la sístole y la diástole, pues en total son 0,8 segundos realmente. Y en el interior suyo hemos visto ya que se produce, podemos decir así, esos dos movimientos opuestos. Por tanto, la sístole auricular dura 0,1 segundo y la diástole auricular 0,7 segundos. Pero paralelamente y opuestamente, fíjense que entre la sístole y la diástole auricular pues son los 0,8. Por tanto, la sístole ventricular, ahora con los ventrículos, 0,3 segundos, y la diástole 0,5 segundos, también son 8. Entonces, para que vean que realmente los dos se dan en ese mismo tiempo, porque son, como estamos diciendo, simultáneos. Y esto es en relación con lo que hemos dicho anteriormente de los movimientos opuestos. Entonces, esto es con relación a los ruidos cardíacos, que vamos a pasar de largo. La persona que lo consulte, si quiere, pero lo que nos dice a nosotros es que todavía la fuente está proyectando de un modo más rápido en el ser humano. Entonces, aquí viene una pregunta esencial, que sería la siguiente: ¿quién o qué es más primario, más básico, más fundamental,
más permanente y poderoso? ¿El sustentador o el sustentado? Esto es importante que cada persona lo medite y verá que realmente la respuesta es sencilla. Entonces, si aplicamos esta pregunta a los ciclos y a los circuitos humanos, y nos vamos a encargar solamente de dos, que es el circuito sanguíneo que tenemos aquí, y es el circuito del corazón que tenemos aquí, pues entonces decimos nosotros, nos hace saber esta pregunta que el corazón, que un 0,8 segundos que tenemos aquí, pues es el que sustenta el otro circuito sanguíneo de la corriente sanguínea, que son 60 segundos. Es decir, este ciclo que se da aquí, y mediante ciclo se realiza toda la creación, pues es mucho menor, es más rápido, y será el que sustente evidentemente al otro ciclo. Nada más que viendo la imagen, pues se ve claramente que el corazón, que es la bomba, es el que sustenta al otro circuito, que es más largo, que es mayor, evidentemente, y de una mayor duración, porque son 60 segundos, mientras que solamente no llega ni a un segundo. Y entonces, ¿esto qué nos hace a nosotros inferir? Pues se nos está haciendo inferir que el ciclo más corto y más rápido, pues está más cerca de la fuente, evidentemente, al igual que nuestro cuerpo, evidentemente. Y ahí es donde está la fuente emitiendo. Pues como todos son ciclos, y los ciclos humanos están en relación con todos los ciclos cósmicos, porque la fuente actúa de toroides dentro de toroides, pues nos lleva a nosotros a inferir que el corazón humano sustenta el circuito solar. Esto puede parecer sorprendente, pero es así, no puede ser de otra manera. El corazón humano es el que se sustenta al circuito que realiza el Sol durante 24 horas, porque es mucho más lento ese circuito, son 24 horas, mientras que el nuestro está ahí, la fuente, pulsando con su electricidad. Y esto convendría que la persona llegase a verlo y a convencerse realmente del poder, pero poder realmente, por desgracia, pues unido pues a, podemos decir así, a la ignorancia también. Pero ahora estamos revelando y queremos que cualquier persona, si analiza esto que estamos diciendo en cuestión de los ciclos, pues llegará a nuestra misma convicción. Entonces vamos a terminar aquí haciendo una síntesis. Decimos que, por tanto, el ser humano es el elemento superior y el fundamento del cosmos. Es el centro de equilibrio dimensional, como ya hemos expuesto en otros muchos vídeos, pero ahora ya lo estamos viendo de un modo más palpable en relación con los diferentes ciclos o circuitos creativos. El ciclo cardíaco de 0,8 segundos pues sustenta el ciclo solar de 24 horas. No puede ser de otra manera. Lo más sutil tiene y lo más rápido, al igual que la fuente, que es rapidísima con su poder y con su electromagnetismo y con su éter que lo invade todo, pues es el que sustenta pues lo más exterior, como son los cuerpos más exteriores, que simplemente son toroides formativos para que se llegue al ser humano. Por tanto, la fuente, el creador, pues realiza su creación a través del ser humano. Métanse esto en la cabeza de la importancia del ser humano. El creador realiza su creación a través del ser humano, porque desde el principio, cuando inició su creación y separó de sí los dos polos, pues ya ahí estaba el ser humano, ya estaba ahí la esencia del ser humano, que después, mediante distintos círculos y transformaciones, pues se fue modificando precisamente para llegar a la conciencia actual del ser humano, ya la obra realizada. Y todo esto pues se comprende fácilmente y es coherente, porque el ciclo humano, por tanto, si es de 0,8 segundos, pues está más próximo a la fuente y es superior. Es el ciclo superior y es el ciclo más rápido de todos los ciclos de nuestra dimensión, porque, como ya hemos dicho, en ese mismo corazón hay otros ciclos todavía más eléctricos y más rápidos que lo hemos dejado de lado, porque ahí es donde está pulsando la fuente. Entonces esto nos debe servir de empoderamiento de la importancia del ser humano. Realmente, este es un conocimiento que ha sido silenciado y que debería empoderar al ser humano. Y terminamos aquí con esta frase que hemos encontrado y que la creemos a propósito. Ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti es tan poderoso como lo que está dentro de ti.
porque realmente dentro de ti y del modo más prominente está la fuente creativa.